note que es la última, ¿no? Los cierres, los hongos demuestran que los cierres son inicios también. Los cierres para algunos son inicios para otros y otras. Entonces, voy a partir presentándoles a Amanita galáctica. He hablado un poco con algunas personas sobre esta especie. Esa es una foto a color. Es una especie eh, cuyo sitio de primer encuentro queda muy cerca de acá, muy cerquita, aquí en la comuna de Melipeuco, adentro del parque. Fue descrita el año 2014 y luego un segundo encuentro este año. Pero aquí nomás para poner alguna especie de este lugar, para pedir permiso también a los hongos de este lugar, para poderles hablar. Así que les presento a Amanita galáctica. Está claro por qué se llama galáctica, ¿cierto? Siendo fotocolor, sí. Sí. Bueno, y bueno, Amanita muscaria también, ¿por qué no? Pero Amanita muscaria, un poco para comentarles acerca... Me han escuchado mucho aquí siendo lo que algunos pueden decir fundamentalistas, ¿no es cierto? Súper majadera con esta diferencia en el lenguaje al referirse a tipos de organismos fúngicos y como un poco intransigente cuando les llaman planta o animal. Y les voy a explicar por qué, ¿no es cierto? Tenemos una convención entre gran parte de la humanidad de que los seres vivos en el planeta se nombran por dos características principales, hay más: el tipo de célula y la forma de obtener energía, ¿ya? Y hay algunos que dicen que hay 5 reinos, 6, 7, pero en la categoría, en esta división de la clasificación de los 5 reinos, está el reino Animalia, al cual nosotros pertenecemos, ¿no es cierto? El reino Plantae, el reino Fungi, el reino Monera y el reino Protista. El reino protista, los reinos protista, Animalia, Plantae y Fungi tienen un tipo de célula que los humanos llaman célula evolucionada, obvio, porque es la que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Que es una célula que tiene una membrana o una pared celular y un núcleo definido y en varios organelos definidos en algunos casos. Y luego el reino Monera, donde agrupan a las bacterias, son organismos que tienen una célula primitiva, es decir, una célula que no tiene núcleo definido, ¿ya? Los animales tenemos esta célula eucariota evolucionada con núcleo definido, con una membrana celular, y obtenemos nuestra energía mayoritariamente por ingestión, ¿no es cierto? Comemos y cagamos. Las plantas también tienen este mismo tipo de célula con un núcleo definido, pero con una pared celular de celulosa, y mayoritariamente obtienen su energía a través de la fotosíntesis. Los hongos tienen el mismo tipo de célula, una célula eucariota con un núcleo definido, pero con una pared celular de quitina, no de celulosa, ni una membrana, y obtienen su energía mayoritariamente por absorción. Los hongos son organismos que viven dentro de su comida, secretan enzimas, ¿no?, fuera de su cuerpo, digieren o procesan fuera del cuerpo y reabsorben esta sopa de nutrientes que producen. Entonces los hongos, al vivir dentro de su comida, partamos conveniendo que nos demuestran gráficamente, esencialmente, vitalmente, que los individuos no existen, ¿no es cierto? Es un organismo que está dentro de su comida, inseparable de otro u otras. Luego el reino protista tiene esta célula eucariota, es básicamente una bolsa de gatos de organismos con este tipo de célula que no saben dónde meterlo, y ahí están los mixomicetos, las amebas, los protozoos, las algas rojas, ¿no? Estos organismos que no calzan en otros reinos. Y el reino Monera, que les refería antes, que es de las bacterias, riquecias y otros, que son microorganismos con una célula sin núcleo definido. Pero para entender mejor qué es lo que son los hongos, pensemos en un mundo sin hongos. En un mundo sin hongos, ninguna planta viviría fuera del agua, porque las plantas no son capaces de sintetizar los nutrientes del suelo por sí mismas y se asocian con hongos dentro o sobre sus raíces, dentro de células que le permiten absorber los nutrientes del suelo y extender área de absorción. Sin hongos, las plantas no viven fuera del agua, ¿ya? Por lo tanto, no habría árboles, bosques. Las levaduras son hongos unicelulares. Sin levaduras
no existiría la fermentación como la conocemos. Y la humanidad no habría podido evolucionar como lo ha hecho con la esterilización de líquidos a través de la fermentación para trasladarse, por ejemplo, por desiertos, o la preservación de alimentos en general. eh, no habría ocurrido como ha ocurrido sin estos hongos unicelulares. Y en la misma línea no habría cerveza, no habría varios de los yogures que nos gustan, quesos que nos gustan, no habría penicilina, porque la penicilina proviene de un moho, los mohos también son hongos, ¿no es cierto?, que produce antibacterianos para sí, no para nosotros, pero a nosotros nos sirven porque tenemos un ancestro común súper antiguo con los hongos, eh, que básicamente nos hace más emparentados los animales a los hongos que los hongos a las plantas. Y nos sirven varios de los compuestos que los hongos producen para su vida y su defensa por este ancestro común y características comunes que podemos tener celulares y bioquímicas. Sin los hongos no habría vino. Vamos, libérenlo, libérenlo, díganlo, díganlo. Y sin los hongos, muchos de los herbívoros no podrían digerir el pasto que comen, porque las vacas y otros rumiantes no son capaces de romper la pared celular de celulosa de las plantas, y entonces en su estómago o estómagos se asocian con hongos que hacen ese trabajo para ellos. Entonces, sin los hongos la vida sería bien distinta. Y agregando, tal vez lo más importante, sin los hongos nada se descompondría. Los hongos son los organismos, junto con las bacterias, que transforman compuestos, ¿ya? Y descomponen. Y uno puede hablar de los hábitos de vida de los hongos a grandes rasgos de unas 2 o 3 maneras. Simbióticos, o sea que se asocian con organismos para permitir la vida como conocemos, por ejemplo con los árboles y con plantas, o con las vacas, ¿no es cierto?, en simbiosis, o descomponedores, que son organismos que rompen compuestos, ¿ya? ¿Estoy bien con mis notas? Sí. Ya. Entonces, ahí estaba la vaca querida. Pero bueno, hace unos 25 años o más, me encontré con un hongo hermoso en un bosque en Chiloé, mientras buscaba yo zorros. El zorro chilote, o que algunos llaman el zorro de Darwin, que definitivamente no era de Darwin. Yo quería las fecas del zorro, quería saber lo que comían. Estaba yo buscando desesperada las fecas para desmenuzar y ver qué estaba pasando. Y en el camino, en el andar en el bosque, vi un hongo en particular, muy grande, naranjo, y quería saber quién era. Y no había ni un libro de hongos de Chile. Y dije, lo voy a hacer. Fue un relampagazo bien fuerte, bueno, que ya ven, aquí estamos. Pero se presentó en ese momento de conocer ese hongo y en lo que venía después, en el desarrollo de la primera guía Fungi Austral, una guía de campo de hongos de Chile, que publiqué el 2007, 2006-2007, en ese proceso vino una cruce, ¿cómo se llama?, una bifurcación posible de caminos. Estaba en un país donde no había donde estudiar micología, no había en realidad como ni un laboratorio de micología en las universidades chilenas. Y para poder ser micóloga me tenía que ir de Chile, y podía irme a estudiar a otro país, convertirme en investigadora, ¿no es cierto?, dedicarme tal vez a algún grupo de hongos y seguir el camino. O podía hacer algo sobre el hecho de, como, hacer algo para que nunca nadie sintiera que se tenía que ir de Chile si quería trabajar con hongos. Y ese fue el camino que elegí, el de construir una plataforma micológica para todos y todas quienes quisieran saber algo de los hongos de Chile. Y así nace informalmente el año 2010, formalmente el 2012, la Fundación Fungi, que es una ONG chilena que se dedica a la conservación de hongos a través de 4 grandes programas: conservación, educación, ancestros y expediciones, ¿ya? La fundación el año 2020 se exporta a Estados Unidos, una de las
primeras o pocas ONGs ambientales chilenas que abren Estados Unidos y no al revés, ¿no es cierto? Estamos llenos de organizaciones que se vienen a abrir acá. Y muy recientemente, hace un par de meses, también Fundación Fungi abre en la India. Entonces estamos creciendo desde Chile para el mundo con todo. Bueno, entonces yo hoy día les voy a hablar un poco del programa de conservación, pero sobre todo de ancestros. Pero les tenía que mostrar esta foto de una expedición hermosa que fue este año. Ahí estamos trabajando en un esfuerzo de mapear las redes micorrízicas del planeta, la Fundación Fungi junto a la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas, SPAN. Así que ahí nos ven esos 3 individuos ahí en las Torres del Paine. Y bueno, y mucha gente se puede preguntar, ¿por qué estoy acá en un simposio de psicodélicos? Y la verdad es que yo sé que varias de las personas que están acá conocen el trabajo de la Fundación Fungi, conocen mi trabajo y no lo asocian a psicodélicos. Y no lo asocian porque no he querido que se asocie a psicodélicos. Sin embargo, quiero mostrarles, no les voy a hablar en profundidad de estos temas, pero les quiero mostrar algo del trabajo que llevo haciendo, esto es de lo más reciente nomás, trabajando con entender cómo ha evolucionado el clúster de genes de la psilocibina a través del género psilocibe, definiendo un poco la taxonomía al interior del género psilocibe, y varios trabajos que tienen que ver con hongos psicodélicos, pero más en un contexto como no comunicado de la Fundación Fungi. Y eso tiene una razón, ¿ya? Y les voy a contar mientras vean aquí, este es Psilocybe stametsi, que acabamos de nombrar hace unos meses, un nuevo psilocibe de Ecuador. O sea, también en descubrimiento de especies hay un foco que busca conocer nuevas especies de hongos psicodélicos. Voy a siempre decirlo entre comillas, psicodélicos, especialmente después de anoche. Entonces, sí. Pero la razón por la cual la Fundación Fungi no se dedica a un trabajo, a pesar, por ejemplo, de que Paul Stamets está en el directorio de la Fundación y otras personas que se dedican también a ciencia de especies psicodélicas, la razón es muy simple. Nosotros somos, ahora felizmente, no somos la única, pero fuimos la primera ONG que se dedicaba a conservación de hongos en el mundo. Hay muchas organizaciones trabajando para la legalización y la decriminalización de hongos psicodélicos, y el esfuerzo de la Fundación Fungi hemos decidido es más necesario en este momento en las políticas de conservación. Entonces es una decisión que tiene que ver con optimizar recursos, y es una decisión que no tiene nada que ver con que no queramos o no estemos involucrados o que no apoyemos. Es una decisión racional que tiene que ver con priorizar por el momento el trabajo de conservación de hongos a nivel mundial. Y en ese escenario, por lo que más somos conocidos en Chile y en el mundo, es un cambio legislativo que empezó a ocurrir el año 2012 y que culminó en el año 2014, transformando a Chile en el primer país del mundo en incorporar los hongos en su ley ambiental al mayor nivel legislativo. Chile fue el primer país que obligó a que los estudios, las evaluaciones y las declaraciones de impacto ambiental incluyeran una línea base de hongos, para que uno pudiera no solamente evaluar el impacto sobre un territorio, sobre la flora de un territorio o la fauna de un territorio, pero también sobre los hongos de ese territorio. En ese momento todavía nos referíamos a los hongos del territorio, ¿ya? No a la funga, que ya lo vamos a ver un poco más. Pero este primer cambio se gatilló desde la Fundación Fungi, se trabajó con varias personas en la Cámara de Diputados, en el Senado, en distintas partes, para que Chile pudiera incorporar los hongos a la par de plantas y animales en su ley ambiental, ¿ya? Y con los años uno iba viendo que todavía seguían sin reconocimiento los hongos a nivel mundial. Chile súper bien, pero los otros países, ¿qué estaba pasando? Mira, incluso aquí en esta ley inglesa del año 2021 se refieren a fauna o flora, o sea, animales o plantas. Sabemos ya que ni modo, de ninguna manera los hongos son ni plantas ni animales. Es más,
Sin los hongos ni las plantas ni los animales estarían en el planeta, hay que aclararlo. Entonces, viendo esto, viendo en otros países, mira, Nepal, Estados Unidos, Irlanda, Australia, Brasil, en distintas partes, en todas las políticas que tienen que ver con protección de la diversidad biológica, los hongos están explícitamente excluidos. ¿Ya? No es, y eso a mí me parece súper grave, súper grave. Me parece súper grave por varias cosas, pero principalmente porque los hongos son los organismos que hacen de un sistema un ecosistema. Los hongos son los organismos que aseguran los flujos de nutrientes y la posibilidad de vivir interconectadamente en la naturaleza. Y por lo tanto, si uno no los contempla dentro de los marcos regulatorios y mira la naturaleza como formada por literalmente componentes aislados, ¿no es cierto?, de macroorganismos, macroflora, macrofauna, uno llega a la situación global que tenemos ahora. Nada más que decir, eso nomás. Hasta aquí estamos viendo, no nos fue bien con el panda como la razón de como el emblema de proteger toda la naturaleza en el planeta. Nos ha ido bastante mal, ¿no es cierto? Y entonces en el año 2017 empezó este trabajo que se publicó el año 2018. Les voy a contar la verdad, esto nace con caipiriñas en un congreso de los autores. El primer autor argentino, Francisco Cújar, con colega brasilero y un colega norteamericano, empezamos a buscar cómo podíamos nosotros de una manera estratégica invitar de manera propositiva a que los hongos se incorporaran sin que fuera muy difícil, ¿ya? Para los distintos países, para instituciones, para gobiernos. Y la decisión fue empezar a buscar algún término que se podía acoplar a flora y fauna y que se pudiera entonces complementar donde existía ya la referencia a flora y fauna o plantas y animales y agregar hongos. Y buscando en la literatura, desde el año 2001 en adelante, y en algunas publicaciones escandinavas más antiguas, existía un término que era funga. Entonces hay una serie de libros maravillosos que se llama Funga nórdica, que explica distintos géneros de un tipo de hongo bien en detalle. Y entonces empezamos a buscar, y este término asomaba como posible, pero etimológicamente no tenía ninguna raíz que uno se pudiera agarrar. Y cuando tú mirabas la etimología de las palabras, todo te llevaba a micota o micobiota. Y flora, fauna y micobiota no pasaba mucho. Pues. Flora, fauna y micota tampoco. No había nada. Entonces empezamos a buscar formas de ir descartando estos términos que se refieren más bien a los reinos y no tanto a la diversidad macroscópica. Y encontramos en esta publicación de los hongos de Bavaria del año 1774, y este lo puse ahora especialmente para Claudia, que debe estar escuchando arriba, esta figura de Diana, pero Diana, ¿no? O Artemisa, Diana, pero con hongo. ¿Ves? Ahí hay un dibujo, la B es una ilustración de la Artemisa que está aquí, en la portada de ese libro. ¿Ya? Si ven claramente, y hay unos como querubines que están cosechando los hongos alrededor de ella, y encontramos esta primera referencia a la que llamamos Diana funga. Y de ahí empezamos a construir, a partir de distintas obras de literatura, una justificación para usar este término que está construido artificialmente con respecto a sus pares, a flora y fauna, y proponer funga como la palabra válida para referirse a la diversidad macroscópica de hongos de un lugar. La flora de la baita, la fauna de la baita y la funga de la baita. ¿Ya? Entonces, esta propuesta, como se diría en buen chileno, prendió. Esto prendió. Sí, y básicamente empezó rápidamente a hacerse más conocido en el mundo, y esta propuesta de las 3F se transforma muy rápidamente en una iniciativa que llamamos el 3F Initiative, que es una iniciativa liderada por Fundación Fungi, por la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York y por Merlin Sheldrake, un biólogo británico,
y empezamos a desarrollar una estrategia para, para poder acompañar a países e instituciones en la incorporación de la tercera F donde tenían las dos, ¿no es cierto?, o de hongos donde tenían plantas y animales. Y empezamos, ¿no? Consiguiendo, ahí si quieren pueden sacar su teléfono, ahí pueden llegar a la página de esta iniciativa y pueden ver ahí varios miles de personas que han firmado desde distintas áreas, desde personas como Jane Goodall, a Michael Pollan, o para los que saben quién es Peter Gabriel, que muchos no saben quién es, pero sí incluso, ¿no es cierto? Y varias personas más, muchos académicos y personas hoy día, ya cerca de 80 países que han firmado esta iniciativa, y con como una declaración que tiene esta iniciativa. Y con eso firmado y endosado, empezamos a acercarnos a instituciones. Y la primera institución a la que invitamos a ser pionera y estar en la vanguardia de incorporar las 3F fue la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es el organismo que hace las listas rojas. Es el organismo que dice esta especie está cerca de la extinción o no, ¿no es cierto? Y la UICN, junto con Rewild, que es una ONG que fundó Leonardo DiCaprio, fueron los primeros que públicamente se comprometen a usar las 3F, es decir, que nunca más hablar solo de flora y fauna y nunca más solo hablar de plantas y animales, sino que incorporar la tercera F en todas sus dimensiones. Y de ahí ha pasado una cascada, realmente prendió, desde ese momento que fue el 2021, hasta este año, donde las Naciones Unidas ya está recomendando que se ocupen las 3F. O sea, esto fue en 5 años, ya estamos viendo que hay un reconocimiento sobre la necesidad de cambiar cómo miramos la naturaleza, de reconocer la interconexión del todo para poder proteger hábitats de manera, de otra manera a la que lo hemos hecho hasta ahora, digámoslo hasta ahí. Y para hacer este camino, para que los países pudieran incorporarse, hubo una estrategia bien potente a través de medios. Y quiero destacar nomás que el trabajo que hemos hecho con las 3F llevaron a esta maravillosa portada en julio del año pasado en el New York Times, tanto en su edición de Estados Unidos como la internacional, con el título "Todos los hongos son mágicos", que me pareció súper adecuado. Pero básicamente habla, ¿no es cierto?, de esta función realmente mágica que tienen cada una de estas especies. Y en referencia a The Last of Us que hablaba Dennis, si alguien quiere, hay un artículo, creo que es de este año, en la revista Time, que a propósito de The Last of Us, que se llama No tienen por qué tenerle miedo a los hongos. ¿Ya? Para que lo escribimos junto con Merlin. Y la verdad es que ahí uno puede ver algunas cosas, alguna data interesante sobre los hongos. Entonces, con esa estrategia empezamos a contactarnos con gobiernos y con instituciones en distintas partes del mundo. Y hoy día tenemos resultados como este, desde Tasmania, Chipre, ¿no es cierto?, el país Chipre, Islandia, incorporando la tercera F en sus políticas y también en su forma de comunicar acerca de su diversidad biológica. Macroscópica. Las 3F se refieren a macroscópico, es la diversidad macroscópica del planeta. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y los protistas? Totalmente de acuerdo, y si alguien lo quiere hacer, yo los apoyo. Vamos. Pero yo me debo al reino fungi. Si quieren, los apoyo. Y hoy día lo que tenemos en más de 20 países la adopción de las 3F. Aquí hay un mapa que está al día, que muestra tanto instituciones como gobiernos en distintas partes del planeta que ya formalmente han incorporado las 3F. Piensen que se publicó esa propuesta recién en el 2018. Así que eso un poco, quería mostrarles esto para explicarles a los que no entendían por qué soy tan majadera con la cosa de nombrar los hongos, pero el lenguaje crea realidad, ¿ya? Y hablaba con Jerónimo anoche y me decía, a ver, pero Juliana, ¿pero por qué? ¿Ah? Como esta cosa, ya mucho tiempo me oye diciendo estas cosas. Y yo decía, mira, si no, pero bueno, entonces hablemos de la ayahuasca como un animal y ya, no hay problema, ¿no? Es lo mismo. Si queremos hacer ese tipo de cambios lingüísticos, ¿no?
Lo podemos hacer todos juntos, no solo los hongos por un lado. Así que, pero bueno, el título de mi charla tiene más que ver con relaciones ancestrales entre la humanidad y los hongos. Estoy casi, necesito mi torpeo. Y entonces, volviendo un poco a la relación que tengo con el espacio de hongos sagrados, que todos los hongos son sagrados, pero no es cierto, pero hongos psicodélicos, lo vamos a decir. Quería contarles un poco de un proyecto que trabaja la Fundación, nuevamente, bien en secreto, hace muchos años, que es un proyecto que se llama Historias y Memorias Mazatecas, que es liderada por una familia mazateca, la familia García Flores, en Huautla de Jiménez, en Oaxaca, que no es donde nació María Sabina, pero es donde vivió y trabajó y donde formó familia. Y este proyecto nace del animismo puro. Hace unos años, más de 10 años, llegué a Huautla simplemente a ponerle una flor a la tumba de María Sabina y en ese andar, sin ir muy profundo, me estaban esperando. ¿Ya? Una familia me estaba esperando muy claramente. Yo llegué y, llegaste. Y en ese llegar, y con los años se materializó un poco el propósito de esa llegada. Y tiene que ver con este archivo que fue construido por un caballero que se llama Renato García Dorantes. Don Renato García Dorantes era el videógrafo y fotógrafo del pueblo de Huautla de Jiménez. Él tomaba las fotos de los matrimonios, los bautizos, ¿no es cierto? Registraba los días de muertos, ceremonias, varias cosas. Y él en su vida armó un archivo. Estas son algunas de las fotos. Ahí está María Sabina, su hija, María Polonia, en ceremonia, en la foto de al lado. Y aquí don Renato con María Sabina ya mayor. Y entonces él tenía este archivo y en el momento de fallecer este archivo queda legalmente como guardián y custodio su hijo, Inti García Flores, mi hermano mazateco. Y un día recibo una llamada de Inti y me dice, Yuli, ¿sabes que tenemos este archivo? Y las termitas se están comiendo la celulosa de las películas y las polillas se están comiendo los textiles y está lleno de moho y se están pudriendo las fotos, un registro enorme de miles, decenas de miles de diapositivas, cientos de videos, maletas llenas de textiles antiguos, algunos o toda la evolución de los huipil, por ejemplo el huipil de Huautla y de otras partes de la sierra, y estaba la guitarra de María Sabina, entre otras cosas, en una pieza que estaba muy húmeda y había que tomar acción. Y ese fue un poco ahí donde cuaja este llamado, ¿no es cierto? Que había sentido varios, o no era un llamado, fue literal, ahí una invitación. Y empezamos a trabajar para construir un nuevo espacio para el archivo. Esa casa que ustedes ven ahí fue construida, no tiene ventana porque es para guardar un archivo, ¿no es cierto? Fue construida para poder rescatar, limpiar y rescatar todo ese material histórico que estaba en el archivo Renato García Dorantes, que con el tiempo hemos ido descubriendo que tiene relatos detallados de ceremonias de decenas de curanderos y curanderas trabajando no solamente con hongos, sino con varias plantas, con la pastora, ¿no es cierto?, Salvia divinorum, con el Morning Glory, con maíz, con cacao, con varias plantas, varios hongos también. Y ahí hay el caballero de la foto lado derecho mirando a ustedes, él es John Keith Wasson, él es sobrino nieto de Gordon Wasson, que también ha donado mucho del material a ese archivo y hemos estado trabajando para reconstruir un poco la historia de cómo parte todo. Este archivo, aquí está Inti, el guardián del archivo, aquí estoy con Cosmo Sheldrake y Merlin Sheldrake, Inti y yo, ahora recién en noviembre, trabajando un poco en cómo poder mostrar el archivo, pero lo que les quiero decir de esto es que lo que hemos aprendido aquí no solamente es como, ¿no es cierto?, la magia de la colaboración para poder rescatar lo que contiene, sino que poder entender que
La información que contiene este archivo es la historia viviente contada en primera persona, por ejemplo, por María Sabina, donde hay muchos videos de ella contando lo que ella sentía con lo que pasó, lo que ella piensa de la película, por ejemplo, Mujer Espíritu, o lo que ella piensa del libro tal que le escribieron, ¿no es cierto? O cómo fue, cartas de Schultes, cartas de Wasson, cartas de Roger Haim, toda la historia de la visita de Wasson con Alan Richardson y otras personas, muy detallado, relatos en primera persona de la traductora de Gordon Wasson y de Valentina, contando cómo llegaron, cómo fueron las primeras experiencias, cómo llegan a María Sabina, cómo llegan a los primeros curanderos, otros. Eh, y vemos en ese relato, en esa historia en primera persona, ¿no es cierto?, que contiene el archivo, una disonancia total con lo que gatillado esto en el mundo con el llamado movimiento psicodélico, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando en contexto de apropiación cultural, en algunos espacios se habla, ¿no es cierto?, con el uso de psilocibina con respecto a lo que pasaba aquí, vas viendo que, que hay una parte entera, la parte original de la historia, que no tiene voz. Y este archivo es la voz del origen de la comunicación de la tradición azteca, mazateca al mundo. Es extremadamente valioso. Entonces, yo quería contarles un poco de esto, decirles, por ejemplo, que la persona que recibió, el curandero que recibió a Schultes, por ejemplo, y que luego recibió a otras personas, está enterrado en una tumba sin nombre, por ejemplo. O sea, cuando estamos, no, como hay cosas que son, que mucha gente piensa que puede ser malo. Puede que no sea malo, digo, pero aquí hay una realidad, ¿no es cierto? Una realidad que es disonante con cómo se quiere proponer que se haya transmitido esa información al mundo occidental hoy día. Yo les voy a dejar acá, de nuevo saquen su teléfono, si quieren conocer más del archivo, se pueden meter ahí y van a encontrar enlaces para llegar y van a poder conocer un poco más algunos videos sobre este trabajo. Y esto es parte del programa de ancestros de la Fundación Fungi, pero el programa de ancestros que no se comunica. Y no se comunica porque es prerrogativa de la familia cómo se comunica, no es prerrogativa nuestra cómo lo se comunica. Bueno, y este programa de ancestros tiene también eh, una... Tiene un trabajo que comenzó súper inocentemente, ¿no? Queríamos nosotros mapear todos los usos, las relaciones ancestrales entre la humanidad y los hongos que no fuera comestible. Y empezamos a trabajar en, en poder, ¿no?, juntar lo que se había publicado en publicaciones revisadas por pares, en publicaciones generales y por historia oral. Y entender cuáles son estas relaciones ancestrales y cuáles son los patrones que se extienden por el mundo en estas relaciones. Y empezamos, ¿no es cierto?, a buscar y encontramos cientos de usos, también está entre comillas, porque son relaciones, ¿no es cierto? Pero van a ver que hay la palabra usos, porque ahí hay una utilización de la especie con un fin en particular, etc. Es una materia de discusión todavía el término. Pero de varias especies, ¿no es cierto? Casi 200 especies de hongo y por distintos grupos indígenas en el mundo. Y todo esto se fue construyendo separando la data por categorías de uso, ceremonial, medicinal, ornamental, hay varias, hay como 8 o 9 más. Yo aquí pongo en esta lámina, les comento que voy a hablar un poco de algunos grupos de hongos. Lo más importante de esta charla para mí, para que las personas escuchen, se vayan entendiendo que hay que hablar de 3F y que los hongos no son plantas, pero también de que hay muchas formas de ser hongo, ¿ya? Los hongos no son una cosa. Las levaduras son unicelulares, ¿ya? Son hongos. Los líquenes se estudian dentro del reino fungi, ¿no? Son un organismo simbionte, pero hablamos de ellos como hongos liquenizados. Los mohos, las setas, orejas de palo, hongos acuáticos, tanto marinos como dulceacuícolas, hongos que viven en el aire. Los hongos son ubicuos. Y cuando uno dice hongo es como decir animal.
Entonces, cuando alguien me dice a mí, oye, me comí un hongo el otro día oye, me pasó esto, ¿tú sabes cuál es? Es igual que si me dijera, oye, me comí un animal el otro día y me pasó esto, ¿sabéis cuál es? No tengo idea, tengo que explicar un poco más, porque ¿no? Hay muchas formas de ser hongo. Entonces aquí, en esta data, en un ratito les voy a mostrar, no todos los casos, pero algunos casos de dos grandes grupos de hongos que tienen relaciones ancestrales con la humanidad bien interesantes, que demuestran una coevolución cultural en distintas partes del mundo. ¿Ya? Pero en el proceso de armar este mapa nos dimos cuenta muy rápidamente que toda esta información publicada se había conseguido sin consentimiento informado de las comunidades, de los pueblos originarios que desarrollaron esa relación. Y entonces la Fundación Fungi no podía ser parte, no va a ser parte, de amplificar una información que ha sido conseguida sin consentimiento informado. Y nos demoramos los 2 años siguientes en producir esta guía ética, estas guías éticas de etnomicología, que son las primeras para etnomicología que existen y que ahí van a encontrar, ahí están, creo que en 2 o 3 idiomas, está en portugués, castellano e inglés en ese QR, y las ofrecemos a distintas organizaciones y personas e instituciones como una forma de enmarcar cómo se relacionan con conocimiento ancestral y tradicional. ¿Ya? Entonces, y recogiendo tratados internacionales en distintas partes del mundo. Así que si alguien trabaja en eso, yo estoy súper orgullosa de este trabajo, creo que era necesario hacerlo para la comunidad micológica, sobre todo. Hay algunas de botánica, pero las plantas son distintas, entonces hay relaciones que uno puede sacar que son distintas. Y respetando lo que desarrollamos aquí, yo les quiero mostrar algunas de las entradas que tenemos en esta base de datos. Voy a partir con algunos usos más ceremoniales, como por ejemplo esta especie, la Balancia ciperi, que fue documentada por Glenn Shepard, que lamentablemente no pudo estar con nosotros acá en este simposio, y colegas, pero básicamente es una especie que crece sobre pastos en la Amazonia peruana y que tiene varias particularidades curativas, pero una de las cosas que más me llama la atención y nos llama la atención en el equipo de la Fundación es que algunas de las muchas variedades de la planta, ¿no es cierto?, sobre la cual crece el hongo, culturalmente solo pueden ser cultivadas por mujeres, ¿no? Y hay una relación súper interesante que se da ahí y en la Amazonía peruana con algunos otros hongos donde hay una relación súper directa entre la mano, las manos de la mujer y una especie de ser ingerida de uso ceremonial. Muy lindo. Schizophilum comune, una especie bien común, que es cosmopolita y crece en distintas partes del mundo. Le encanta la madera quemada, le gusta mucho, pero madera muerta en general. Estaba hablando con Dale, la puse porque estaba hablando con Dale anoche, que hablaba de que la molécula de Schizophila, que viene de este hongo, era una molécula bien interesante que potencialmente también podía tener algún tipo de uso psicoactivo. En la República Democrática del Congo se ocupa con varios fines curativos y en otras partes del mundo, como en Centroamérica, se come. En sureste asiático se apana y se fríe y es una delicia, en realidad bien rico. Bueno, esta es Sarcosifa, es tan bonita, la puse por bonita nomás. Em, Sarcosifa coccinea, muy bonita. Lo que ahora quiero contarles un poco es acerca de algunas orejas de palo, ¿no? O conchs. ¿Conocen las orejas de palo? Las orejas de palo es un tipo de hongo que parecen leñosos, que degradan madera muerta en general y que pueden comer o lignina o celulosa. Entonces uno de repente encuentra un palo podrido todo blanco, quiere decir que un hongo se comió la lignina. Y cuando lo encuentra todo café, sin nada blanco, el hongo se comió la celulosa. ¿Ya? Y son hongos que tienen una larga relación con la humanidad. Tanto así que, por ejemplo,
se ha hablado una que otra vez de Otzi, ¿no es cierto?, el hombre de hielo, que se encontró el año 91 al derretirse un glaciar en los Alpes. Y Otzi, el hombre de hielo, que es la momia más antigua conocida de Europa, o era hasta hace poco, no sé si habrán encontrado otra, tenía un bolsito con dos especies de hongos, y los dos eran orejas de palo. Una se cree que se usaba, salud, una se cree que usaba como, que lo usaba como antiparasitario, y otro se ocupaba para trasladar brasa encendida. Se ahuecan las orejas de palo, se puede encender fuego con como la pelusa que sale del centro, y luego la brasa encendida se vuelve a poner dentro como de la cáscara de esta oreja de palo que no combustiona, y en efecto tú puedes trasladar brasa encendida por muchos días, hace 5.000 años atrás. Una curiosidad con esto es que hay un video en la Fundación Fungi en alguna parte, debe ser donde están los videos, YouTube, que se llama Ancestros, sí, pues ahí debe estar. Pero básicamente yo iba por el bosque con un hombre, un quimche mapuche, don Neftalí Carinao, que es hombre de hongo, linaje de familia de hongo, y vamos caminando y le cuento, le digo, oye, don Talí, fíjate que vemos una oreja de palo aquí. No fue nada así, fue al revés. Vemos una oreja de palo y él me dice, oye, mi abuelo me contaba que lo ahuecaban y ponían brasa encendida y trasladaban el fuego. Y en ese momento, o sea, a mí se me caen las lágrimas y le cuento, le digo, oye, pero esta misma relación está documentada de Otzi de 5.000 años atrás en lo que hoy día es Europa, ¿no es cierto?, la momia más antigua. Entonces uno va viendo, y dentro de estas bases de datos, en otras partes del mundo donde también este mismo tipo de hongo es usado con el mismo fin, la relación con la humanidad es la misma. ¿Ya? Y hemos visto varias de estas, y les voy a mostrar algunas de estas relaciones en esta presentación. Pero esta es una de mis favoritas. Esta es un reishi o una ganoderma que era el símbolo de poder de un médico en Papúa Nueva Guinea. ¿Ya? Y tiene una forma bien particular de crecer. Yo la conocí, está en el Peabody Museum, ahí donde está Harvard. Es chiquitita, es como de este porte. Y básicamente lo más probable es que esa oreja de palo haya caído, haya quedado como enterrada, y salieron estos nuevos estípites, ¿no es cierto?, estos nuevos estípites buscando la luz de una forma muy particular de crecimiento. Pero era utilizada como un símbolo de poder. Y vemos en distintas partes del mundo las orejas de palo, y no solo las orejas de palo, vamos a ver después otros tipos de hongos como símbolos de poder, como contenedores, como talismanes o contenedores de poder usados por personas importantes en la comunidad. Mira, voy a hacer un barrido, así, me parecía como más liviano hacer un barrido, no me voy a ir a la química del por qué, porque es la última charla. Y nos vamos a ir con esta como algo, ¡guau!, ¿no es cierto?, increíble que pase en el mundo. Pero aquí hay otra especie de oreja de palo que se fuma o se mastica y que tiene, no sé cómo traducir el nombre, pero básicamente las cenizas también se pueden combinar con otras sustancias que se fuman. ¿Ya? Tanto enteramente el basidioma como las cenizas se utilizan de manera ceremonial o como estimulante. Esto en el norte de América, Canadá, Estados Unidos. Esta es una de las especies que se encontró con Otzi, y de esta especie, Fomes fomentarius, se hacen los cueros originales, ¿no? Algunos han visto, por ejemplo, Paul Stamets usa siempre un gorro de hongo, la gente lo conoce, es hecho de esto, de este hongo que se machaca y se hace un proceso y se hace como una gamuza, ¿ya? Y es una relación muy profunda con muchos pueblos originarios del hemisferio norte, y que se usa tanto como para pescar, como para sanar fracturas, para repeler insectos, para encender fuego y bueno, para hacer vestimenta, ¿no? Un uso ancestral bien documentado y actual, todavía se ocupa muchísimo, especialmente en la Europa del Este. La cola de pavo.
¿Cuántos de ustedes aquí, hay mucha gente que está tomando oreja de palo, perdón, colas de pavo y cosas? Bueno, un hongo funcional, como es el nuevo término, son todos funcionales en realidad. Son todos mágicos y son todos funcionales. Em, Se usa, por ejemplo, un uso descrito en Camerún, ¿no es cierto?, donde había una creencia de que eran el resultado de los milagros de Dios y de los rayos. Y vamos a ver que en distintas partes de la historia la asociación de la aparición de hongos con rayos es frecuente, es repetido, em, tanto en Escandinavia como por ejemplo, bueno, en África, en Ecuador, sin ir más allá, eh, se le, se le dicen a los niños cuando hay una tormenta eléctrica, mira bien dónde pega el rayo, porque mañana tienes que ir a cosechar los hongos, que salen ahí mismo, ¿no? Entonces hay una relación eh, ancestral eh, de los rayos con la aparición de la forma macroscópica de algunos hongos. Y eso, hay varias teorías, puede tener que ver con estimulación eléctrica del micelio. Se sabe hoy día que el micelio, ¿no es cierto?, que es una red tubular, microscópica en general, traslada no solamente agua, sino que impulsos eléctricos, nutrientes de distintas cosas. Aquí, ¿no es cierto?, solo para mostrarles estas coevoluciones culturales, em, los Sami o Svans en Escandinavia tienen una relación con este Fomitopsis que es bien pariente del otro y que lo ocupan tanto como para afilar eh, eh, cuchillos y filos, como juguete, como antiséptico, ¿no es cierto?, para proteger metales del óxido, o sea, relaciones que van apareciendo y que están siendo documentadas. Esta especie se ocupa mucho como incienso. Y no solamente como incienso, por eso su nombre, Odorus, su nombre específico, sino que también en el norte de Suecia se ocupaba como protección en contra de las enfermedades. Nuevamente, un uso ritual. Ritual, hay documentado uso ritual que luego lleva a llevarlo como un talismán. Este es el famoso agaricón, que se está hablando bastante de esta especie por sus propiedades antivirales. Eh, y yo quería mostrarlo porque tiene una de las particularidades más hermosas de los usos ancestrales en el norte de América, que es hacer textiles, ¿no? Y poder hacer telas a partir voy a decir fibras, no son fibras verdaderas, pero fibras que vienen de este hongo. Una cosa interesante es que el pueblo Yanomami también ocupa cordones miceliares, no de una oreja de palo, pero de un hongo que forma callampitas muy chiquitas que se llama marasmius, los cordones miceliares negros para hacer cestería. Y hay varios usos de relaciones ancestrales con tipos de hongos con el fin de hacer telas, cestería, ¿no? Weaving en distintas partes del mundo. Bueno, em, aquí una especie que varios comen, hongo pollo les dicen algunos, pero que tiene en distintas partes del mundo distintas relaciones con pueblos originarios. Pero para que ustedes puedan ver, aquí tiene Georgia, Camerún, Nueva Zelanda, ¿no es cierto? La misma especie ocupando muchas veces o teniendo una relación con el hongo de la misma manera. Esta es la ganoderma que vive acá en esta zona del planeta también, que es la oreja de palo como más tradicional que vemos por acá. Esta es ganoderma australe, que no solamente se ocupan para hacer fuego o para encender, para trasladar fuego, sino que también son representados en altares en algunas culturas y son portadores de buena suerte, de buena energía, ¿no? Igual como la ganoderma que tenía el médico de Papúa Nueva Guinea que se colgaba. Em, Aquí también usos con fuego, protección de heridas, de especies que son del hemisferio sur. No voy a parar en todas estas, porque muchos lo que quiero mostrar aquí es más bien el rango geográfico
de relación con un mismo tipo de hongo que puede haber en distintas partes del mundo, ¿ya? Tanzania, Bolivia, otra ganoderma, ¿no? Las usan como velador a veces, porque son enormes, ¿no es cierto? Saca la oreja de palo, la pone en el muro y es un velador. Y luego lo que vamos viendo en distintas partes es una relación que se ve más culturalmente coevolucionada con el siguiente grupo de hongos que les quiero presentar, que son los puff gigantes, ¿no? Los vejines, eh, los puffballs, pero que tienen un uso similar a este, donde se mezclan las esporas de un hongo en particular con alguna grasa animal y se hace bloqueador solar. Y ese uso ha coevolucionado culturalmente en casi todas las bandas áridas del mundo. Lo vamos a ver con un tipo de hongo que crece en zonas áridas, donde los ves y puedes ver como patrones planetarios en el fondo de coevolución cultural con ciertos tipos de hongos para el mismo fin. Ya. Entonces, los siguientes que son este grupo de puffballs, ¿no es cierto? Que son hongos que forman una pelota llena de esporas adentro, que por favor díganme que han tenido el placer de chutear alguna en su vida, ¿no es cierto? Bueno, esas esporas son súper medicinales, son súper importantes en curar heridas. Y antes de entrar a mostrarles algunos, antes que termine mis 10 minutos, les quiero mencionar que en la zona suraustral de Chile, te miro, Ricardo, obvio, eh, hay una especie que se llama Calvatia utriformis, vejín, tabaquera del diablo, polvera, ¿no es cierto? Todo lo bueno lo asocian al diablo. Bueno, la tabaquera del diablo, pero es una especie muy particular en una zona que no es hiperdiversa de especies comestibles, una especie que crece en primavera y en verano, que se parece a esa blanca grande que está en la esquina superior derecha, que cuando está inmadura se come, cuando madura la espora es medicinal para curar heridas de animales, incluyéndonos, y que luego la base estéril, una vez que se dispersan todas las esporas, se usa para hacer fuego. Y lo ocupaban los pueblos originarios, los pueblos canoeros particularmente, para encender fuego. O sea, imagínate, una especie que se come, que te puede curar ciertas cosas y que además lo puedes usar para encender fuego. Yo lo encuentro alucinante, no sé si. Pero bueno. Eh, Bien increíble, los vejines. Ahora uno no los chutea tan fácilmente. Bueno, esta es una especie de polvera que se usa como un magical charm, ¿no? Como un talismán mágico. Como les decía, no solamente orejas de palo, donde puedes encontrar eh, usos ceremoniales o usos, eh, algunos también usos rituales. Y esto también en la parte norte del continente americano. Las estrellas de tierra también. Las estrellas de tierra son de este mismo grupo de hongos, solo que tienen una base estéril que eleva esta gleba para facilitar la dispersión de esporas. Y se ocupan varios de estas polveras, casi siempre es para coagular, para coagular. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí también, en este territorio, este registro particularmente es del oeste de Argentina, donde se ocupan, donde el pueblo mapuche, la nación mapuche también ocupa las esporas de estas especies para curar heridas y desinfectar heridas. Y vamos a ver en distintas partes esto, desinfectar heridas. Mira, acá otra especie en el norte de América, Argentina, muchas especies, todas que se ocupan para parar heridas. Mira esto, esta especie en Tanzania, que es una especie que se encuentra, es bien cosmopolita, se ocupa para anestesiar a las abejas para cosechar la miel, ¿no? Imagínate, y no hay mucha más información acerca de qué es lo que está ocurriendo ahí, pero es un uso bien antiguo. Otra especie que los Miwok en un pueblo que vivía donde es Yosemite hoy día, y ellos mezclaban la espora de este hongo con grasa de oso para hacer bloqueador solar. Y eso lo encontramos en distintas partes del mundo, como les mencionaba. Eh, Medicinal, ¿no es cierto? Coagulante, dolores de cabeza, eh, otro para curar fracturas y para curar heridas, pero esto también en los navajos en Estados Unidos, en la India,
mezclaban la masa de esporas con aceite de mostaza para curar quemaduras. O también, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar varias acá en la India que son para mezclados con aceites para curar heridas. Eh, y nuevamente, ¿no? Todas estas especies bien emparentadas, pero en distintas partes del mundo con una misma coevolución cultural. Aquí en Argentina lo mezclan con otro aceite para curar, ¿no es cierto? La misma masa de espora para curar quemaduras. Entonces, aquí lo que quiero mostrar, y un poco para cerrar con esto, es que cuando uno mira a la humanidad desde el punto de vista fúngico, la historia es distinta. Y por eso yo ayer le decía, por ejemplo, a Javier, ¿no? La invitación a mirar, por ejemplo, las chichas y los fermentos desde el punto de vista de las levaduras y no de las plantas. Y va a contar otra historia. Va a contar una historia probablemente también de traslado, de transporte, ¿no? Una historia de interconexión. Entonces, para cerrar nomás y para agradecerles, les quiero mostrar aquí de nuevo Psilocybes tametsi, pero también este increíble hongo entomopatógeno que fue encontrado al ladito de ese otro en los cedros en Ecuador, y que demuestra aún más gráficamente, ¿no es cierto?, que los individuos no existen. Ese hongo, el Psilocybes tametsi, está creciendo sobre suelo, descomponiendo materia orgánica producida probablemente por plantas con bacterias involucradas, alguno que otro animal, y aquí un animal de sustrato que se alimentó de plantas y que, bueno, termina en hongo. Entonces lo que nos demuestran los hongos no solamente es que los individuos no existen, ¿no es cierto? Viven dentro de su comida, están siempre asociados a otro u otra, sino que además los hongos demuestran que la muerte, como nos han enseñado, no es un fin, y que el fin de una forma de vida no es más que el comienzo de muchísimas otras formas de vida. En un ciclo, dependiendo de donde tú te pares, siempre hay un inicio, y entonces la invitación es a pensar también, ¿no? que podamos tener la libertad de ponernos en otra parte del ciclo de la vida como nos han enseñado, y entender que la muerte, como nos han enseñado, no existe. Y para terminar voy a invitar a mi querida amiga Cecilia a, a que nos hable, o que nos transmita hongo. Y con eso, cuando termine Cecilia, vamos a terminar esta presentación. Yo creo que hay un tejido entre todas las presentaciones que se han hecho acá, y ese tejido yo lo siento como un micelio. Y ese micelio es el que va a resguardar este planeta una vez que todo se haya terminado, como todo parece indicar. Entonces, mi amistad con Julie viene de nuestro amor por María Sabina. Y yo, cuando me encontré con María Sabina, alguien oralmente me contó una historia y yo vi su universo y lo pinté. Y años después, una persona que sí conocía ese universo entró en mi casa y dijo: ah, este es Huautla de Jiménez. Entonces quiere decir que María Sabina había recibido una información de los hongos que era transmisible a ti, a mí y a miles de otras personas. Entonces, cuando Julie encontró este último honguito chiquitito, yo me acordé de la frase de María Sabina que se me quedó grabada. Ella dijo: la justicia es la curación. María Sabina curaba con palabras, curaba con cantos. Entonces, para imaginar lo que ella vivió cuando niña, ella contó que ella tenía tanto hambre, ella y su hermanita, que empezaron a comer hongos, no porque lo aprendieron de sus ancestros, ni de los ancianos, ni una de esas cosas. Los empezaron a comer porque tenían hambre. Entonces yo creo que esa es una imagen futura de la forma en que nosotros nos vamos a encontrar en un hambre despiadado.
Entonces todo este amor por la funga, esta invitación de Julie a mirar desde la perspectiva fungi, es la perspectiva que nos espera si queremos sobrevivir. Entonces, para ti. Acompáñame en ese. Gracias, Julie. Gracias, amigas y amigos. Ok, partimos con las preguntas. Bueno, si no hay preguntas, hago yo la primera. ¿Cómo? Yo ya estaba lista para irme a tomar un vino. Con respecto, al tiro lo paso, pero con respecto al último hongo que mostraste, y el primero también, el Psilocybes tametsi, lo llamaron, se ha hecho su caracterización micoquímica, y si es que es así, ¿alguna idea sobre su contenido de psilocina, psilocibina, biocistina? Hoy día, para estar en el género Psilocybe, filogenéticamente, debe estar el clúster de genes de la psilocibina. Si no, cae fuera del género Psilocybe al género Decónica, que eso ya como que se ordenó un poco hace unos años. Así que sí es psicoactiva y lo encontré solito, pero se puso azul en la base y era o lo describo o me lo como, y lo describí. Así que, corta. Corta. No, porque era uno solo, de ese tuvimos que hacer varios análisis. Bueno, hay una colecta 11 años anterior, eso sí. Pero una de las cosas que mostré en uno de los papers del comienzo en los cuales hemos estado trabajando es demostrar que con el tiempo la psilocibina se degrada y que por lo tanto es una estupidez que nos prohíban trasladar especímenes de fungario que tienen 100 años, ¿no?, de un país a otro porque hay una prohibición de control de sustancias. Por esa razón hicimos el trabajo y demostramos que la psilocibina se degradaba y que esos especímenes antiguos de fungario, no es herbario, los hongos se ponen en fungario, no tenían razón de ser prohibidos. Así que, sí. Be nice, everyone. Sean gentiles conmigo, no me preguntan. Bueno, como siempre, un placer, un gusto escucharte. Muchas gracias. ¿Un Woodstock? Un gusto. Yo más que una pregunta quiero hacer un comentario a propósito también del conversatorio de anoche, donde tú hacías esta pregunta sobre esta sobremedicalización, ¿no?, de los hongos del género psilocybe y de la psilocibina hoy día. Y que tienen, para mi gusto, mucho que ver con tu presentación también, ¿no? Porque bajo mi perspectiva, como trabajador de la salud, hoy día puedo ver que mucha gente se acerca a los hongos en una búsqueda súper autorreferente. Es decir, se trata de mis síntomas, se trata de mi enfermedad, y por eso yo vengo a verte a ti, doctor hongo en este caso, ¿no? Entonces, hay algo en la experiencia de los hongos que yo entiendo, yo siento, yo veo que nos está diciendo permanentemente que no se trata de nosotros, como una especie de generador como de ubicuidad, como si hubiese una dimensión como ecosistémica de nuestra propia enfermedad, ¿sí? Entonces, como si hubiese esta invitación permanente como a trascender nuestra propia limitación incluso, ¿no? Hoy día en los círculos terapéuticos se habla mucho de la cultura del trauma, que es como esta especie, es como casi un narcisismo al revés, como si estuviese obsesionado con mi herida, ¿no? Y veo mucho que
hay algo en el componente como medicinal, como espiritual, incluso de los hongos, que tiene que ver con el florecimiento de nuestros dones, ¿no? Y cómo, Con la y esporulación cómo de podemos nuestros dones. poner al servicio de esta gran red de vida nuestros propios recursos y dones. ¿Sí? Totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tanto en la práctica espiritual y ceremonial de trabajar con distintas especies de hongos, la particularidad que tienen es que te muestran como parte de algo que es mucho más grande que tú, ¿no? Es que tú mismo, ¿no es cierto? Y la invitación un poco a integrarse y no Replegarse. no replegarse. Y eso creo que incluso las levaduras de gran manera también lo muestran. Pero una cosa interesante es que el uso que conocemos como originario de los hongos del género Psilocibe es una relación ceremonial que está viva, pero muy viva, y que, como mencionaba ayer, no tiene que ver con una búsqueda de Dios tiene que ver con sanación personal en un contexto comunitario. Es decir, niños de 3, 4, 5 años también participan y comen hongos en estas ceremonias que son para sanar, para encontrar algo o para abuenarse en el fondo. Pero siempre es integradora. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, y a propósito de eso mismo, la segunda parte de este comentario es que, al menos lo que yo he visto en mi propia relación con algunas naciones y pueblos originarios, es que enteógenos, psicodélicos, medicinas o como queramos llamarle, sí tienen un componente terapéutico muy importante, pero también han sido milenariamente utilizados para conocer y estudiar como la naturaleza de la realidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé si Carlos por ahí podría afirmar o no esto, pero al menos yo entiendo que parte del desarrollo astronómico incluso en la cosmovisión andina está ligado al uso del cactus San Pedro y a pasar la noche en el fondo con un amigo registrando datos de cómo se mueve el cielo y así tantas otras cosas, la relación entre las plantas que la ayahuasca mostraba y le enseñaba a la gente y le enseña a la gente que vive en la Amazonía. Entonces, a lo que voy es que este punto como autorreferente en torno a la enfermedad nos está haciendo pasar por alto que aquí hay una tremenda fuente de conocimiento que nos puede ayudar a entender mejor dónde estamos y qué hacer. ¿Sí? Entonces, eso era un comentario a propósito de esta presentación y lo que conversábamos anoche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Yuli. La- Te tengo una posible hipótesis, escuchándote hablar acerca de la relación entre el rayo y la fructificación del hongo, porque tengo entendido que al esporular el hongo, al volar estas esporas microscópicas hacia el cielo, muchas de estas son absorbidas por nubes llenas de agua. ¿Qué pasa con esto? Un cambio a nivel eléctrico y más peso en la nube que permite que la nube se detenga y que llueva, formulando así una relación simbiótica entre hongo y cielo. Sí, está ¿Qué opinas de eso? está demostrado que los ríos, ¿no es cierto? Ríos que hay en la atmósfera, hay muchas concentraciones y masas de esporas que sirven, cuya fricción entre ellas ayuda a que llueva, pero también la condensación de agua sobre esas masas de esporas en las nubes, ¿no es cierto? Ocurre la condensación y llueve. Eso en el fondo se ha demostrado en algunos estudios y hay una suerte de consenso sobre eso. Allí no sé bien cómo poder relacionarlo con la descarga eléctrica de un rayo que es como sustancialmente bastante mayor. Pero sí, gracias. Sí, pero de hecho es así que se sabe de estas nubes, estos ríos de esporas que ayudan a que llueva. Sí, bien interesante. Hola Juliana, gracias. Hola. Gracias.
Gracias por tu trabajo. De verdad que eres una inspiración. Y también gracias por todo el trabajo y el reconocimiento de la maestra María Sabina, que para muchos de nosotros la tenemos acá bien presente en el corazón y se siente también ella en el aire. Está aquí. Mi pregunta orientada a ese rescate cultural de la memoria mazateca. Dijiste que era una voz que aún no se conocía y que este rescate traía esta voz. Bueno, tú que ya lo conoces un poco, te quería preguntar, ¿qué es lo que nos quiere decir esa voz? ¿Quiere ser escuchada, reivindicada? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Desconozco, o sea, no me atrevería nunca a hablar por los hongos y menos por María Sabina, digamos, pero lo que sí te puedo contar es que hay registros voluntarios, ¿no es cierto?, de ella hablando en su lengua, por ejemplo, un registro muy interesante durante su segundo matrimonio, en la fiesta del matrimonio, ¿no?, rodeada de su familia, contando un poco cómo ella vivió, ella ya vieja, de cerca de 80 años, o 80 años, contando cómo fue su historia. Y te diría que más que tratar de interpretar o algo así, me comprometo a seguir trabajando duro para que el mundo pueda conocer su voz, ¿no es cierto? Ese archivo, yo siempre hablamos con mi hermano Inti, el archivo no solo tiene que hablar, tiene que cantar. Y ese video lo logramos limpiar, por ejemplo. Prácticamente no se veía nada. Y el proceso de limpiar esa cinta es pasándola por otra cinta con cotonitos a mano, así 3 veces pasando, limpiando, sacándole el moho, sacándole. Entonces, ha sido un proceso como arduo y largo, pero está pronta a cantar. Está pronta a cantar. Sí, eso no me atrevo a decir otra cosa, no podría. Sí. Hay más de 500 videos de esa naturaleza en ese archivo, entonces vamos a algunos, y no sabemos todos los que están, ¿no? Sí. Hay otras de su funeral, hay del rito funerario, hay varias, y no solo de ella, sino que de doña Julieta Casimiro y varios otros curanderos y curanderas con ritos. Es realmente un tesoro. Hola, Javier. Javier. Juliana Fungi. Para tu tranquilidad tengo un ofrecimiento, no una pregunta. Te ofrezco a elaborar un proyecto de mapeo químico comenzar con nuestra funga a nivel nacional. Así que, démosle. más que... Contigo. Démosle, vamos. Estoy contigo. Me comprometo. Hagámosla. Vamos. Químico, me gustó. Yo te creo, eso está grabado. Y que conste, yo te creo. Yo de química no sé mucho, pero yo te creo. Yo puedo ayudar con lo que yo sé y con todo, si no, ¿para qué? Con todo. Ya, lo vamos a hacer. Voy a hacer una pequeña intervención, todavía hay espacio para una pregunta, pero quisiera aprovechar de agradecer a Fundación Fungi y a Juliana Furchi por el apoyo económico que nos hicieron también para hacer este simposio. Para eso se hizo, ¿viste? La fundación, para hacer una plataforma para que todos y todas pusieran conocer más. Gracias, ¿Alguna Julio. última pregunta? Hay espacio para una más. Verónica Lema. Tarado. No, increíble, Juliana. Gracias y no sé, creo que todos estos días yo no te conocía, o sea, te conocía pero no te conocía en persona y transmití esta cosa tan real, ¿no? Tan real. Flora, fauna, funga. ¿Es funga o funja? Funga. Como tú quieras decirlo. Bien. ¿Qué pasa con el tema de la domesticación? ¿En flora hay, en fauna hay, en funga hay o es otra cosa? De las domesticaciones más antiguas conocidas de la humanidad, la domesticación de la levadura para hacer vino. Aparte, otros hongos. Sí, por ejemplo, domesticación no lo voy a limitar a humanos y humanas. Por ejemplo, la forma de agricultura más antigua conocida es la de las hormigas y las termitas, ¿no es cierto?, cultivadoras de hongo, que no solo cultivan un hongo, sino que
cultivan dos, porque hay un moho que inhibe la reproducción sexual del hongo principal que están cultivando para alimentar a sus crías. Hay muchos ejemplos de domesticación. Y te lo puedo plantear de una forma incluso como más esencial. Sin los hongos las plantas no viven en suelo. Y las personas que tratan de cultivar plantas, de trasladarlas de un lugar para otro para cultivar, saben que no es llegar y poner una semilla y que brote y que la planta crezca bien y saludable, ¿no es cierto? Una planta es un organismo simbionte. Las personas que estudian las plantas dicen que los hongos, ¿no es cierto?, se asocian con las plantas para posibilitar su vida. Nosotros, los micólogos y las micólogas, decimos que las plantas son el simbionte fotosintético del hongo. Es todo tema de punto de vista. Entonces, cuando uno mira el cultivo y la domesticación de una planta, desde el punto de vista micológico, te das cuenta que en realidad tuvieron que domesticar probablemente, ¿no es cierto?, toda la diversidad de hongos microscópica del suelo, o entender cómo tener un suelo o un sistema adecuado que le entregue a esa planta los hongos y bacterias y otros organismos que necesita para poder vivir. No se puede cultivar una planta sana sin sus, plural, hongos asociados. Es imposible prácticamente. Sí. Los hongos micorrízicos sin plantas, cuando son altamente específicos, no. No. Pero hongos terrestres sin plantas, sí. Plantas terrestres sin hongos, no. No es una competencia, pero cuando la vida emerge, ¿no es cierto? Cuando la vida emerge de un medio acuático, soy súper fundamentalista. Claro. Es todo un tema de punto de vista, pero lo que está claro, justamente lo digo, sí, pero cuando la vida emerge de un medio acuático, las algas y los hongos lo hacen en simbiosis, ¿no es cierto?, para conquistar un medio terrestre. Los líquenes, por ejemplo, son una expresión clarísima de eso. No se pueden hacer, no lo pueden hacer solos.